Muy buenos días. Continuamos con la maratón divina con las Sagradas Escrituras, leyendo el libro del Éxodo en la hora de las 11, el capítulo del 26 al 30. Capítulo 26. Harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie, y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices para que la morada forme un espacio único. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza será de 30 codos, de 4 la anchura. Las 11 piezas tendrán las mismas medidas. Juntarás 5 piezas en una parte y 6 en la otra, y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. Como las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. Lo que excede en longitud de las piezas de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y otro para cubrirla. También harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cuero fino. El armazón. También harás para la morada tableros de madera de acacia y los pondrás de pie. Cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Tendrá además 2 espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. Pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev hacia el sur. Harás 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus 2 espigas y sus 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, otros 20 tableros, y con sus 40 basas de plata, sus 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo de otro tablero. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, harás 6 tableros. Y para los ángulos de la morada, en su parte posterior, 2 más, que estarán unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así se hará con los 2 tableros destinados a los 2 ángulos. Serán pues 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas, 2 debajo de un tablero y 2 basas debajo del otro tablero. Harás además 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, 5 travesaños para los tableros del otro flanco y 5 travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada, hacia el occidente. El travesaño central pasará a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. Erigirás la morada conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El velo. Harás un velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de 4 postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata.
Colgarás el velo debajo de los broches, y allá, después del velo, llevarás el arca del testimonio, y el velo les servirá a ustedes para separar el santo de los santos. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. Fuera del velo colocarás la mesa, y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Para la cortina harás 5 postes de acacia, que revestirás de oro. Sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos 5 basas de bronce. El altar de los holocaustos, capítulo 27. Harás el altar de madera de acacia, de 5 codos de largo y 5 de ancho. Será cuadrado y tendrá 3 codos de alto. Harás sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos, que formarán un cuerpo con él. Lo revestirás de bronce. Le harás ceniceros para la grasa incinerada, paletas y aspersorios, tenedores y braseros. Fundirás de bronce todos estos utensilios. Fabricarás para él una rejilla de bronce en forma de red, y en los 4 extremos de la red fijarás 4 anillas de bronce. La colocarás bajo la cornisa inferior del altar, de modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Harás varales para el altar, varales de madera de acacia que revestirás de bronce, para transportar el altar. Se pasarán estos varales por las anillas de ambos lados del altar. Harás el altar hueco de paneles conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. El atrio. También harás el atrio de la morada, del lado del Negev, hacia el sur. El atrio tendrá un cortinaje de lino fino torsal, en una longitud de 100 codos, a uno de los lados. Sus 20 postes descansarán sobre 20 basas de bronce. Sus ganchos y varillas serán de plata. A lo largo del lado septentrional, habrá igualmente un cortinaje en una longitud de 100 codos, con sus 20 postes que descansarán sobre 20 basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas serán de plata. A lo ancho del atrio por el lado occidental habrá un cortinaje de 50 codos. Sus postes serán 10 y 10 igualmente las basas en que descansarán. La anchura del atrio al este, al oriente, será de 50 codos. 15 codos tendrá el cortinaje de un lado con sus 3 postes y sus 3 basas. Por el otro lado, otro cortinaje de 15 codos con sus 3 postes y sus 3 basas. La puerta del atrio tendrá un tapiz de 20 codos, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Tendrá 4 postes y 4 basas. Todos los postes que rodean al atrio tendrán varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Todo de lino fino torsal y con sus basas de bronce. Todos los utensilios de la morada para toda clase de servicios, con toda su clavazón, y toda la clavazón del atrio serán de bronce. El aceite para alumbrado. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida con el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana en la tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Los ornamentos sacerdotales, capítulo 28. Manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio. A Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas, que le den majestad y esplendor.
hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. El efod. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Se le pondrán 2 hombreras y se fijará por sus 2 extremos. La cinta con que se ciña el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Tomarás 2 piezas de ónice, sobre las cuales grabarás los nombres de los israelitas, 6 de sus nombres en una piedra y los 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento, como se tallan las piedras y se graban los sellos. Así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los israelitas. Los harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel. Y así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros para recuerdo delante de Yahvé. Harás engarces de oro, y también 2 cadenillas de oro puro. Los harás trenzadas a manera de cordones, y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. El pectoral. Bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino torsal. Solo será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, poniendo 4 filas de piedras en la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista. En la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Pero para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y harás también para el pectoral 2 anillas de oro que fijarás en sus 2 extremos. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Unirás los 2 extremos de los cordones a los 2 engarces y los fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod. Harás otras 2 anillas de oro que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. Otras dos anillas harás de oro y las fijarás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del efod, con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede a la cinta del efod y no se desprenda del efod. Así llevará a Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. El manto. Tejerás el manto del efod, todo él de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la casa. Esta abertura llevará en derredor una orla, tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. En todo su ruedo inferior
Harás granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así por todo el ruedo inferior del manto. Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé, y cuando salga, así no morirá. La diadema. Harás además una lámina de oro puro, y en ella grabarás como se graban los sellos, consagrado a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. Quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas. Es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas, la tendrá siempre sobre su frente, para que haya en favor delante del Señor. Tejerás la túnica con lino fino. Harás también la tiara de lino fino y la faja con brocado. Vestiduras de los sacerdotes. Para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hazles también calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. A Aarón y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro y al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo este será para él y su posteridad. Consagración de Aarón y sus hijos. Preparación. Capítulo 29. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas con aceite. Las harás con flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los 2 carneros. Purificación, vestidura y unción. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así vestirás a Aarón y a sus hijos. Ofrendas. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro, y a Aarón y a sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Tomando sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entrañas, el que se queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y sus excrementos, es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas, las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma, de manjares abrazados en honor de Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y a Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Una vez inmolado,
Tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Luego tomarás sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Investidura de los sacerdotes. Toma después el sebo de este carnero, la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los 2 riñones, con el sebo que los envuelve y la pierna derecha. Envuelve la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Toma del canastillo de los ázimos que está delante de Yahvé un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra untada de aceite. Lo pondrás sobre todo sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto, como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abrasado en honor de Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos, según decreto perpetuo, pertenecerán a Aarón y a sus hijos, como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada de lo que ofrecen los israelitas en sus sacrificios de comunión, como ofrenda reservada a Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos, de modo que vestidos con ellas sean ungidos e investidos. Por 7 días las vestirás de aquel de sus hijos, para que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Banquete sagrado. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, para que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o pan de la investidura, quemarás este resto, no ha de comerse, porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. 7 días invertirás en investidura. Consagración del altar de los holocaustos. Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificarás mediante tu expiación el altar, que ungirás para consagrarlo. 7 días harás la expiación por el altar y lo santificarás. El altar será cosa sacratísima, y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Holocausto cotidiano. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales de cada día perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces, y con el primer cordero 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de cestario de aceite de oliva molida, y como libación 1/4 de cestario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma del manjar abrasado en honor de Yahvé. En holocausto perpetuo de generación en generación, ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios, y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué del país de Egipto,
para morar entre ellos yo, Yahvé, su Dios. El altar del incienso, capítulo 30. Harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado, de 1 codo de largo y otro de ancho. Su altura será de 2 codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Lo revestirás de oro puro, tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos. Pondrás en su derredor una moldura de oro, y debajo de la moldura a los costados harás 2 anillas. Las harás a ambos lados para meter por ellas los varales con que transportarlo. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Colocarás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará en él incienso aromático, lo quemará todas las mañanas al preparar las lámparas, y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. No ofrezcan sobre él incienso profano, ni holocausto ni oblación, ni derramen sobre él libación alguna. Aarón, una vez al año, hará expiación sobre los cuernos de este altar, con la carne del sacrificio, con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la expiación. Una vez cada año hará expiación por él en las sucesivas generaciones de ustedes. Cosa sacratísima es el altar en honor de Yahvé. Tributo para la tienda de encuentro. Yahvé habló a Moisés: cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo: medio ciclo, en ciclos del santuario. Este ciclo es de 20 óvulos. El tributo reservado a Yahvé es de medio ciclo. Todos los comprendidos en el censo, de 20 años en adelante, pagarán el tributo reservado a Yahvé. El rico no dará más, ni el pobre menos del medio ciclo, al pagar el tributo a Yahvé como rescate de la vida de ustedes. Tomarás el dinero del rescate de parte de los israelitas, y lo darás para el servicio de la tienda del encuentro, y será para los israelitas como recordatorio ante Yahvé por el rescate de sus vidas. La pila de bronce. Yahvé habló así a Moisés: haz una pila de bronce con su base de bronce para las abluciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar, y echa agua en ella, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con agua. Antes de entrar en la tienda del encuentro, se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Se lavarán las manos y los pies y no morirán. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad, de generación en generación. El óleo de la unción. Yahvé habló así a Moisés: toma tú aromas escogidos de mirra pura, 500 ciclos de cinamomo, la mitad, o sea 250, de caña aromática 250, de casia 500 en ciclos del santuario, y un cestario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo de la unción sagrada, perfume aromático, como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la pila con su base. Así, los consagrarás y será una cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hablarás a los israelitas diciendo: este será para ustedes el óleo de la unción sagrada, de generación en generación. No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No harán ningún otro de composición parecida a la suya.
santo es, y lo tendrán por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o derrame de él sobre un laico, será exterminado de su pueblo. El incienso sagrado. Yahvé dijo a Moisés: procúrate en cantidades iguales aromas, estacte, uña marina y gálbano, especias aromáticas e incienso puro. Prepara con ellos, según el arte del perfumista, un incienso perfumado sazonado con sal, puro y santo. Pulverizarás una parte que pondrás delante del testimonio en la tienda del encuentro, donde yo me encontraré contigo. Será para ustedes cosa sacratísima. Y en cuanto a la composición de este incienso que vas a hacer, no la imiten para uso de ustedes. Lo tendrás por consagrado a Yahvé. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será exterminado de en medio de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos capítulos han sido un poco complejos en su estructura porque reflejan medidas y justamente palabras que no conocemos, pero eso indica del orden que Dios ha querido poner desde siempre a la civilización. Y sobre todo podemos ver cómo en estos textos están las raíces de la liturgia actual, por lo cual es muy importante prestar atención que, como dicen repetidas oportunidades, es cosa sacratísima, es santo, y lo que es santo se respeta, se valora, se cuida. Así que, como pueden ver, a veces el altar tiene su cuidado, tiene su orden. Todo lo que respecta a la liturgia, no solo cristiana, sino también en otras religiones, tiene un sentido sacro, un sentido de cuidado. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿creen ustedes que el ser humano no goza también de un sentido sagrado? Sí, claro que sí. Goza de un sentido muy sagrado. La dignidad humana justamente habla de eso, del valor sagrado de cada persona, de cada vida, y cómo, aunque no tengamos ni oro, ni bronce, ni plata ataviados a nuestros cuerpos, pero el valor que Dios ha puesto en la creación va mucho más allá de ello. Estos han sido los 5 capítulos correspondientes a la hora de las 11, del capítulo 26 al capítulo 30, y aguardamos a la siguiente hora para los siguientes capítulos del libro del Éxodo.